En noviembre de 2022, el EFRAC envió el primer paquete de normas a la Comisión Europea. Estas normas están en formato borrador y está previsto que se aprueben a finales del mes de junio de 2023. A continuación explicaremos la arquitectura general de las normas y entraremos en detalle en la primera norma, la ESRS número 1. Bien, las normas de divulgación de información sobre sostenibilidad están divididas en dos tipos de normas, las normas transversales y las normas temáticas. Las normas transversales están formadas por dos normas. La norma número 1, requisitos generales de divulgación de la información de sostenibilidad, y la norma número 2, que es la información general de la empresa. El segundo tipo de normas son las normas temáticas. Las normas temáticas se dividen en tres ámbitos: el ámbito medioambiental, el ámbito social y el ámbito de gobernanza. El ámbito medioambiental incluye 5 normas: la norma sobre cambio climático, la norma de contaminación, la norma de agua y recursos marinos, la norma de biodiversidad y ecosistemas y la norma de uso de recursos y economía circular. Las normas sociales se dividen en 4 normas diferentes: la norma de trabajadores propios, la norma de trabajadores de la cadena de valor, la norma sobre comunidades afectadas y la norma sobre consumidores y usuarios finales. Y por último, la norma del ámbito, mejor dicho, de gobernanza incluye una única norma, que es la norma de conducta en los negocios. Vamos a entrar ahora en la primera norma, que es la norma número 1, de requisitos de divulgación generales. Esta norma es una especie de marco conceptual de la normativa en la que se abordan temas como, por ejemplo, el principio de doble materialidad o, por ejemplo, la información que la empresa tiene que aportar de su cadena de valor, o la estructura de los informes o estados de sostenibilidad. Esta norma informa o indica cómo debe prepararse la información de sostenibilidad que debe incluirse en los estados de sostenibilidad. Además, la norma incluye unos apéndices. Estos apéndices tienen el mismo rango que la normativa, es decir, el mismo nivel de importancia, y se dividen en 2 tipos de apéndices: los apéndices obligatorios, de obligatoria aplicación, que es del A al apéndice E, y después están los apéndices ilustrativos o explicativos, que sería del F al H. Estos segundos apéndices pues, se utilizan básicamente para ayudar o para dar soporte en la preparación de la información. Bien, entramos ahora en 2 aspectos importantes de la primera norma. Uno, como he dicho, es el análisis de materialidad. Aquí un tema importante es que la información que incluyen los estados de sostenibilidad se puede dividir en 2 tipos de información. La información obligatoria para todas las empresas, es decir, aquella información que no depende del análisis o del resultado del análisis de materialidad. Por ejemplo, todos los requisitos de información derivados de la norma de la ESRS2, la norma de información general, son obligatorios para todas las empresas. O, por ejemplo, todos los data points, toda la información, requisitos de información relacionados con la legislación europea, léase reglamento de finanzas sostenibles, directivas relacionadas con el clima. Todos estos también son obligatorios para todas las empresas. También son obligatorios todos los requisitos de información de la primera norma medioambiental, es decir, la norma de cambio climático, y también los requisitos de información de la primera norma social, trabajadores propios de la empresa, para aquellas empresas que tengan 250 o más trabajadores. Esto es un tipo de información que podemos encontrar en los estados financieros. Estados de sostenibilidad. Otro tipo de información es la información que depende del resultado del análisis de materialidad. Es decir, una vez la empresa realiza el análisis de materialidad, identifica aquellos aspectos que son materiales y a partir de aquí tiene que seleccionar aquellos requisitos de información que tiene que presentar para dar cuenta de estos aspectos materiales. En el caso de que un aspecto se considere material, la empresa deberá informar sobre todas las políticas, acciones o planes de acción y objetivos relacionados con este aspecto material. En el caso de que no tenga esta información, porque no ha desplegado políticas, pues lo que debe hacer es informarlo, explicarlo, y tiene la posibilidad de incluir el periodo temporal, el horizonte temporal en el que tiene previsto aplicar este tipo de políticas, acciones y objetivos.
En lo relacionado a las métricas, que es otro de los requisitos de información incluidos en la normativa, la empresa también deberá identificar o seleccionar aquellas métricas que sean materiales para dar cuenta de los aspectos que han surgido como materiales en el análisis de materialidad. En este caso, en el caso de las métricas, la empresa podrá omitir aquellas que considere que no son materiales o que no son significativas para rendir cuentas de los aspectos materiales. Este es un tema importante, y otro tema importante es la información sobre la cadena de valor. Un aspecto previo es que las normas de información sobre sostenibilidad no modifican el perímetro de consolidación de la empresa, es decir, el perímetro de consolidación va a ser el mismo que tienen los estados financieros. Lo que sí que hacen o que dicen las normas es que cuando realiza la empresa su análisis de materialidad, si se identifica algún riesgo, algún impacto, algún riesgo o alguna oportunidad que se genera en la cadena de valor de la empresa, este tiene que divulgarse, tiene que informarse en los estados de sostenibilidad que presenta la empresa. En el caso posible de que no disponga la empresa de información para poder divulgarlo, la empresa puede acudir a fuentes indirectas de información, como por ejemplo medias sectoriales, etc. Puede ir a estimaciones, puede realizar estimaciones. Aún así, debe indicar cuál es el nivel de precisión de estas estimaciones. Además, la normativa también incluye un periodo de transición de 3 años, los primeros 3 años de aplicación de la normativa. Si la empresa justifica que no dispone de esta información y también justifica cómo va a obtener la información en periodos futuros, pues puede omitir, puede no incluir esta información en los estados de sostenibilidad.